viene de la Universidad de Murcia. Es un académico con unas importantes redes en el mundo. Tú lo puedes encontrar hoy en un evento en China y mañana en Taiwán y al otro fin de semana en la India y aquí en Cuba. De hecho, por venir en Cuba estaba en tránsito, siempre está en tránsito. Es un académico de enorme movilidad. Tener el contacto de correo electrónico de Tomás es una enorme ventaja para quienes lo puedan y quieran tenerlo, porque es una persona que habilita y conecta con mucha gente. Además tiene una alta condición humana de adaptabilidad, llega a cualquier lugar y al otro día ya aparece uno más del entorno. Él viaja por todo el mundo. Su enorme experticia está alrededor de los datos, del trabajo cuantitativo de su enorme experticia. Él nos ha convocado varias veces a mostrarnos todas sus enormes habilidades alrededor de eso. Y que pues hoy también tiene otro tema importante que tiene que ver con el trabajo y las obligaciones, que es de lo que va a hablar hoy un poco. Ustedes lo van a escuchar, pero es importantísimo, se puede tomar de él el contacto, porque es una persona que inmediatamente te responde, que estás ahí, que te habilita. Es espectacular en ese sentido, y también como ser humano, que siempre acompaña a todos los procesos, agradecerte que estés con nosotros. Con él hicimos el Horizontes Humanos en plena pandemia, no había terminado la pandemia, eso era una cosa tremendísima, todos así, pero él habilitó para que se diera en la universidad cuando apenas estábamos empezando a volver. Él hizo todo un ejercicio en la universidad para que admitieran siquiera 20 personas en un auditorio. O sea que tenía altísima gestión y altísimo compromiso. Agradecerte mucho por todo eso y que después de eso has seguido vinculado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por la presencia. El aplauso fue para Miguel, ¿verdad? Es el único que ha aplaudido desde nosotros. Muchísimas gracias, la verdad es que estoy encantadísimo de estar aquí. Agradezco tanto a mis recursos humanos, la figura del doctor Miguel, del doctor Gonzalo, como una representación, muchas personas más, obviamente, y también a ustedes por haber por haber también permitido que el evento se haya hecho aquí. Es cierto lo que dijiste, Miguel, y es que hubo un cambio de programa. Yo me basé en una versión anterior y en AM tenía una actividad, por eso que hubo, tenemos 12 horas de diferencia. Entonces, cuando me dijeron las 6 de la tarde, me dije, 6 de la mañana en Cuba. Entonces, imagínense. Bien. Miguel ha descrito un poco mi perfil. Yo soy psicometrista, digamos un poco el área en el que me desenvuelvo a nivel docente, pero también llevo muchos años trabajando con cuestiones de carácter psicosocial, que es el tema que les vengo a exponer, que encaja, creo, bien dentro de las temáticas que se han definido para este evento, y les vengo a mostrar una investigación que hicimos en una comunidad indígena del Paraguay, un estudio de carácter cualitativo, un resultado que creo que merece la pena por lo menos presentarlo y, si cabe la posibilidad, al menos pues, abrir la puerta. Yo siempre digo que las investigaciones pues, generan nuevos problemas, los nuevos problemas conducen a nuevos problemas de investigación. Me vengo a traer esta investigación que hicimos en el Paraguay y que creo que puede ser interesante pues, para abrir nuevas posibilidades investigativas en torno a un tema muy interesante que es el tema del desempleo, un fenómeno psicosocial, que bueno, pues, se han hecho muchos estudios, sobre todo desde una perspectiva más economicista, pero sin embargo hay pocos estudios de una vertiente más de carácter psicológico. Esa es la temática que yo les presento y sobre todo pues, teniendo en cuenta un elemento fundamental que es el elemento cultural. Pues, digamos, esa fue la base sobre la que se asentó la investigación. Por favor, ¿se puede pasar? Miren, como saben, pues, cuando enfrentamos este fenómeno
prácticamente se podría investigar en todos los países, que es el fenómeno del desempleo, siempre ha estado asociado a ese carácter económico, y de hecho la mayoría de las investigaciones que se han hecho, que se están haciendo, coinciden con periodos de crisis económica, ¿verdad? Entonces llegamos a la parte sociológica, la parte económica, la parte del derecho laboral principalmente, y se ha olvidado esta perspectiva psicosocial. Hay muchas personas, obviamente, que en esas situaciones de crisis, en esos periodos donde las tasas de desempleo aumentan, pues entran en situaciones donde incluso pueden llegar a lo que es la exclusión social. ¿Y por qué no decir pérdida de autoestima, pérdida de confianza en sí mismo, llegando incluso a situaciones de depresión y ansiedad? Por tanto, las consecuencias psicosociales o psicológicas del desempleo tienen mucho que ver también con esos periodos de crisis económica, donde esas tasas aumentan de manera considerable. Si tenemos en cuenta el carácter cultural, obviamente, partiendo de que la cultura, bueno, pues sería un conjunto de, sobre todo, de valores compartidos que se van generando en torno a ciertas dimensiones, este elemento también se sostiene desde esta perspectiva, desde el estudio del desempleo, en determinadas creencias y comportamientos que afectan de manera considerable también a la percepción que tenemos sobre este fenómeno psicosocial. Por tanto, partimos de la base, o la hipótesis de este trabajo fue que la cultura afecta de manera significativa en lo que son las llamadas actitudes hacia el trabajo, que fue, digamos, la variable principal del estudio. Por favor. También tenemos que tener en cuenta que cuando abordamos este fenómeno, el fenómeno del desempleo, hay una serie de variables mediadoras que afectan de manera considerable a esas actitudes, que ahora después voy a desarrollar, teniendo en cuenta, en primer lugar, que el desempleo es una cuestión personal, es decir, no afecta de la misma manera a todas las personas. Es un elemento muy importante. Tenemos evidencias empíricas prácticamente de los años 30. Incluso se puede consultar. Muy interesante. Si hay alguna persona que esté interesada, le puedo pasar algunos estudios que se hicieron desde prácticamente la década de los 40. Estudios muy interesantes de carácter cualitativo, ahora después lo voy a comentar. El contexto, por supuesto, fundamental. Y en último lugar, estas variables personales como la edad, el sexo, la situación económica, la duración del desempleo que nos afectan de manera considerable a esa percepción o esas actitudes. Pasamos. Otro elemento también importante, bueno, lo que son los llamados grupos vulnerables. Personas jóvenes que acceden a su primer empleo, mujeres, personas mayores de 45 años, trabajadores de sectores informales o desprotegidos, inmigrantes, refugiados, etcétera, etcétera. Incluso podríamos también ahí incluir personas con diversidad funcional, personas con discapacidad y otros muchos grupos vulnerables. Todos estos grupos, digamos que ante estas situaciones o periodos de desempleo son los más perjudicados. Eso también es otro elemento fundamental. Por tanto, puede dar un toquecito para que salgan las flechitas, perfecto. Por tanto, partimos de la base que las actitudes, por un lado, condicionan lo que son las conductas de búsqueda de empleo. Y en consecuencia, esas conductas van a facilitar o, en algunos casos, obstaculizar lo que es la inserción laboral. Por tanto, para nosotros en este estudio, lo que es el tema de las actitudes es fundamental. Porque si hay una buena predisposición, obviamente las posibilidades de inserción son mucho mayores. Y en este caso, o en este estudio, se trabajó fundamentalmente con personas desempleadas. Pero este modelo podríamos incluso llevarlo también a personas que, habiendo trabajado, teniendo experiencia de trabajo, lo que hacen es que se recualifican y quieren seguir avanzando o incluso promocionándose. Es un modelo muy interesante. Es un modelo que se sustenta en lo que se llama la teoría de la conducta planificada. Mayormente en psicología, pues, se conoce bastante. Es un modelo muy interesante que tiene que ver con la conducta. Pasamos, por favor. A nivel metodológico, y esto me interesa muchísimo, pues fíjense, empezamos con el estudio de carácter cualitativo desde los años 30 y un estudio muy interesante, ¿no? Lo comentaba anteriormente, en la ciudad austríaca de Marienthal, en el año 33, un estudio fantástico, fue una ciudad que, bueno, prácticamente todos los habitantes, 30-40.000 habitantes, se sostenían económicamente de una empresa que dio en quiebra, cerró, y prácticamente el 80% de la ciudad quedó desempleada,
ante esa quiebra de esa empresa, y se hizo este estudio, muy interesante, un estudio de carácter cualitativo. Han ido pasando los años y fíjense que hemos pasado a estudios más de corte cuantitativo, sobre todo basados en cuestionarios, tipo Likert, ¿verdad? Donde uno dice, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Bueno, hacer una descripción, una fotografía, pero no realmente no llegamos a lo que es el fenómeno en sí, ¿verdad? O sea, sabemos que las personas, pues sí, manifiestan pues, una determinada opinión, una determinada actitud, pero realmente no llegamos a la comprensión del fenómeno. Por tanto, este estudio lo que hace es que retoma este enfoque, que yo voy a presentar ahora, bajo una perspectiva más de carácter cualitativo. ¿Para qué? Para que partiendo de las premisas fenomenológicas en las que se basan los enfoques cualitativos, lleguemos a la comprensión del fenómeno en sí. Vamos a pasar, no sé cómo estoy de tiempo. Bien. Les presento el estudio. Mire, un estudio que como les he dicho antes, se realiza en una región concreta del Paraguay, lo que se llama el departamento de Caguazú. No sé si hay alguien que conoce el Paraguay. ¿No? Miguel, qué pena, no vino nadie del Paraguay. Bueno, tú sí conoces. Concretamente, el departamento de Caguazú, en la ciudad de Coronel Oviedo, es un departamento que tiene muchas comunidades, muchos asentamientos campesinos. El estudio se hizo en esa comunidad, es una comunidad pequeñita, porque el Paraguay pues, creo que debe estar en torno a unos 6 millones, 6-7 millones de habitantes. En esa comunidad creo que no viven, en ese departamento, perdón, creo que no viven más allá de 500.000. Y el objetivo que nosotros planteamos con este estudio fue analizar la influencia de la cultura sobre la percepción de la situación de desempleo en hombres y mujeres de comunidades indígenas del Paraguay. Participaron 162 personas. La verdad es que fue bastante difícil poder acceder a la muestra porque, como pueden imaginar, no contábamos con una base de datos. O sea, los participantes tuvieron que salir pues, de los lugares públicos. O sea, yo iba en este caso, como participante principal o IP principal, yo iba a los espacios públicos, mayormente mercados, plazas, vías públicas, para captar a los posibles participantes. Imagínense, es un trabajo bastante complejo, ¿verdad? Porque además no solamente es presentarse, sino que la gente incluso quisiera participar. A veces el tiempo que se invertía era más en explicar lo que queríamos hacer que en la propia recogida de información. Además de eso, también esa recogida se complicó porque algunas personas hablaban en guaraní. Es un dialecto del Paraguay, idioma nacional, pero se llevaban por ello, por lo que en ese caso pues, yo requería de un traductor porque ellos sí me entendían a mí, pero yo no me entendía a ellos. Entonces, pues es también un poco parte de la idiosincrasia de esa recogida. No pasemos, por fin. El instrumento. No sé si es que quiere que termine ya. Grande. El instrumento, no es que me ha quitado lo más importante, que es el instrumento. Un instrumento que tuve la suerte de validar con motivo de mi tesis doctoral, que es lo que se llama la escala de actitudes hacia el trabajo. Esta escala, que inicialmente se creó con un carácter cuantitativo, luego tuvimos la posibilidad de validarla, diseñarla y validarla a modo de entrevista. Y tiene 6 dimensiones principales. La primera es lo que se llama la centralidad del trabajo, es decir, la importancia que las personas atribuyen a tener un puesto de trabajo concreto, y esto se sustenta en lo que es el famoso modelo de Yaoda. Tiene otra dimensión que se llama autoconcepto personal y profesional, es decir, cómo las personas se perciben, tanto en el ámbito a nivel personal como en el ámbito profesional, disponibilidad para el empleo, percepción subjetiva sobre la contratación de los trabajadores, es decir, cómo las personas sienten que pueden ser contratadas, es decir, qué valoran o qué cosas piensan que los patrones o empleadores van a requerir de ellos. Y en último lugar, la última escala es lo que se llama el estilo de búsqueda de empleo. Esas fueron, digamos, las 6 dimensiones que se recogen dentro de este instrumento. El procedimiento ya lo he comentado, mayormente con vías públicas para acceder a esos participantes de comunidades indígenas, y
Como resultado, teniendo en cuenta esas 6 dimensiones, pues fíjense, los resultados principales fueron, en cuanto a la centralidad, la principal motivación fue el sustento económico. En cuanto al autoconcepto, el hecho de sentirse realizado, cuando realmente pues, se desempeña laboralmente. En tercer lugar, en lo que es el autoconcepto profesional, lo que se llama la responsabilidad, es decir, ellos manifiestan tener responsabilidad cuando se desempeñan laboralmente. En cuarto lugar, la capacidad de adaptación, también un elemento muy importante. En cuanto a la selección que hacen los empleadores, ellos manifestaban el criterio de confianza, más allá incluso que el currículum, la experiencia, es decir, ellos pensaban que el criterio más importante para poder ser contratado era la confianza que ellos pudieran darle a esos patrones. Y en último lugar, se abría una doble vía, y es que había personas que sí que tenían una búsqueda continua, incesante, día a día, y había o sea, había, digamos, como, no sé si es correcto decir 50-50, porque prácticamente esa fue la percepción que vimos, ¿no? Que había un grupo bastante grande de personas que sí que salían a la calle todos los días a buscar trabajo, pero también había otro grupo también considerable de personas que ante el hecho de no encontrar ya, pues, manifestaban cierta desesperanza. Ya estaban totalmente frustrados y ya pues se quedaban en la casa o se sentaban en la plaza y decían, no, pues yo ya hice todo lo que tenía que hacer, me quedo aquí, ya no puedo. Y también esa información es importante. O sea, había esa doble posibilidad. ¿Cuáles fueron las conclusiones que sacamos de este estudio? De ese análisis cualitativo, pues que efectivamente la cultura tenía una relación bastante significativa sobre lo que es el tema de la actitud hacia el trabajo. Estas fueron las conclusiones principales del estudio, otras muchas, obviamente pues, he querido aquí sintetizar. Yo, si quieren, me regalo el estudio, que está publicado, si quieren tener más información, pero es cierto que este estudio, con otros que se hicieron anteriormente, también contrastando esas actitudes, hemos visto que la cultura tiene, digamos, mucho que decir, que es un elemento, es una variable que condiciona de manera significativa lo que son las actitudes hacia el trabajo. Pasemos, ahora ya sí. Gracias. ¿Qué posibilidades salen a raíz de este estudio? Pues muchísimas. Ya lo he comentado anteriormente, yo soy un amante de la investigación cualitativa. La posibilidad de continuar con trabajos de carácter cualitativo. También, pues no hay conclusiones claras sobre las variables que afectan en el impacto sobre el desempleo. Es importante que sigamos haciendo estudios. La investigación en este caso nos permite, como saben, crear conocimiento científico. Es importante que sigamos trabajando en esta línea para que podamos tener conclusiones pues algo más esclarecedoras en este caso. Cuestiones, bueno, pues también hay una relación significativa también el desempleo. Las relaciones de desempleo son un elemento muy importante, no se incluyó en este estudio, pero sí que hemos visto en otros estudios que se han hecho sobre esta temática que tiene también una asociación significativa. Es importante que incorporemos esa variable. Hay otras variables mediadoras que también pues, podríamos incluir, obviamente, muchas, las he comentado. Otro estudio que hicimos, también muy interesante, nos dio evidencia de que el desempleo, como fenómeno psicosocial, también tiene una relación bastante significativa con la creatividad. Sería, bueno, les podría presentar el estudio, está también publicado, un estudio muy interesante donde vimos que la creatividad también quedaba pues, condicionada por este fenómeno. Vamos a pasar, por favor. Hay determinados acontecimientos de carácter personal, familiar, comunitario. Les presento algunas evidencias publicadas. Debemos seguir creando nuevas líneas de investigación, sobre todo en nuevos entornos culturales, incorporando nuevos grupos, nuevas variables, etcétera, etcétera. Y sobre todo, que creo que lo más importante, a raíz de esto, como ustedes saben, cuando se investiga, de algún modo lo hacemos pues, para ser mejores como profesionales, ¿verdad? Tener esa herramienta de actuación. Y aquí sale una herramienta muy importante, que es lo que tiene que ver con la orientación profesional. Los psicólogos, mayormente, tienen que trabajar con este grupo de personas en componente actitudinal. Y estos estudios abren
muchas posibilidades de intervención. Sabía que el aire en algún momento me iba, pero más que ha sido al final. Un poco de alegría. El chico sensible Y ayer me jugó una mala pasada y hoy pues sí aguanto. La orientación profesional como herramienta, trabajando las actitudes. Bueno, si alguien encuentra otra, yo no